Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase en vivo del día de hoy, miércoles 7 de septiembre. Recuerden que siempre damos algunos minutitos para que algunos compañeros que están saliendo del trabajo, que están en el tráfico, que van manejando, pues puedan conectarse. Así que dimos unos 4 minutitos, vamos a dar inicio con nuestra clase y vamos a proyectar nuestra diapositiva, pero antes vamos a grabar nuestra clase. Muy bien, iniciamos con nuestra grabación. Audio y video conectados. Nos vamos con nuestra presentación. Pues bienvenidos, qué alegre de verdad estar con ustedes el día de hoy, agradeciendo a Dios, ¿verdad?, la oportunidad que nos da de poder continuar con nuestra educación superior, aunque sea a través de una plataforma, ¿verdad? Pero lo importante es que podamos conocer algunos temas que se encuentran contemplados dentro de nuestro programa de estudios y podamos agotar a cada uno de ellos. Espero que se encuentren muy bien. Las lluvias en algunos lugares creo que han cesado, o si no es que a nivel nacional. Y eso es bueno porque hay algunas áreas afectadas, ¿verdad? Aunque habemos personas que nos gusta mucho la lluvia, pero hay algunos lugares donde se ven muy afectadas las personas, ¿verdad? Algunas comunidades que se ven muy afectadas. Así que qué bueno que ya estén presentes, bienvenidos. Y hola a todos, hola Golda, mucho gusto, qué bueno que ya están aquí. Vamos a iniciar con nuestra clase el día de hoy, ¿verdad? Les cuento que los temas de hoy em, tenemos suficiente tiempo para explicarlo, ¿verdad? Les digo que el periodo se acaba un poquito extenso para poder explicar nuestra clase, ya que son pocos artículos, pero vamos ampliando la información en cada uno de ellos. A veces hay dudas, vamos solventando las dudas. Eh, Hemos tenido un poquito de inconveniente porque hay algunos estudiantes que dicen que yo me salgo mucho del tema y no continúo con la clase. Entonces, para mí es muy bonito, es muy importante también poder interactuar, pero si alguno tiene inconveniente también me lo puede hacer saber, ¿verdad? Para ir tomando las medidas correspondientes. Así que bienvenidos y bienvenidos al curso de Derecho Mercantil 1. Recordemos que cada uno de nuestros cursos pues los identificamos con un código específico y el código de nuestro curso de Derecho Mercantil 1 es el FG 049. Actualmente nos encontramos ya en nuestra semana 8 y ya estamos a la mitad del semestre, ¿verdad? Gracias a Dios estamos ya a la mitad del semestre. El año, ese segundo semestre va pasando, pero bien rápido. El tiempo está pasando volando. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros vayamos haciendo nuestras anotaciones para poder tener todo nuestro contenido para nuestro examen, segundo parcial y nuestro examen final, ¿verdad? Aunado a ello, es importante que ustedes como estudiantes pues estén constantemente dentro de la plataforma de la universidad para poder verificar algunos horarios como lo es la actividad que está más próxima es nuestra tarea, ¿verdad? Entonces hay una tarea. Recordemos que la zona la vamos acumulando a través de las tareas y de los exámenes parciales, así que es importante poder elaborar esas tareas para no perder alguna ponderación. Entonces, encontrándonos ya en la clase 8 o semana 8, que es como le denominamos al momento de presentar las diapositivas, el día de hoy vamos a conocer lo que es la sociedad en comandita por acciones. Si ustedes recuerdan, hace un par de semanas empezamos a ver las sociedades mercantiles, ya vimos lo que es la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, vimos a qué se dedica cada una de ellas, cómo, qué límites tiene, cómo responden a sus obligaciones sociales. Y el día de hoy, pues nos corresponde conocer lo que es la sociedad en comandita por acciones. Hola Omar Valenzuela, Ronaldo, Cristina, Golda, Diego, Flor Barros. Mucho gusto. Qué alegre que ya estén presentes. Muchas gracias por el saludo. Les saluda la licenciada Jacqueline Etelvina Palacios, abogada y notaria. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy, así que vamos a iniciar conociendo el objetivo de nuestra clase. Recordemos que nuestra clase tiene un objetivo específico, es decir, que eh, hay una razón de ser de nuestra clase. Y el día de hoy es que el estudiante, mediante la plataforma virtual, pues pueda adquirir algunos conocimientos acerca de lo que son las sociedades mercantiles, y el día de hoy, pues hablaremos específicamente sobre lo que es la sociedad en comandita por acciones. Solo vamos a verificar que la plataforma no nos quiera sacar porque en ocasiones quiere sacarnos, ¿verdad? Entonces ahí está todo en orden.
Y vamos a continuar. Entonces, este es el objetivo de nuestra presente clase, ¿verdad? Poder conocer cuestiones generales, cuestiones que se encuentran fundamentadas en nuestra legislación mercantil o legislación comercial, que en nuestro Código de Comercio de Guatemala, decreto 2-70 del Congreso de la República. Y hoy conoceremos entonces este tipo de sociedad, la sociedad en comandita por acciones. Así que vamos tomando nota, por favor, que en la primera diapositiva encontramos una denominación de lo que es la sociedad en comandita por acciones. Es importante mencionar también que cuando estamos hablando de las sociedades mercantiles que se encuentran contempladas dentro de la legislación comercial o legislación mercantil, no vamos a utilizar mucha doctrina, van a ser pocas las definiciones que se obtengan de algunos jurisconsultos, esto en virtud de que todo se relaciona siempre con la legislación comercial. Si hablamos directamente de las sociedades contempladas en Guatemala, ¿verdad? Ustedes pueden buscar alguna información adicional para poder retroalimentar o para poder ampliar la información de la clase y van a encontrar que todo se relaciona con el Código de Comercio. Hola, Ninet, mucho gusto. Gracias, muy amable. Sí, es importante, ¿verdad?, que podamos platicar un ratito y no nos salgamos tanto del contexto. Pero tampoco quiere decir que yo me la paso platicando o que yo los dejo ahí solitos un montón de tiempo. No. Tenemos nuestro receso porque comprendemos que el periodo es un poquito largo y que siempre necesitamos pues podernos estirar, ¿verdad? Poder ir al servicio sanitario. Yo prefiero que ustedes tengan ese tiempo para poder descansar y no que dejen desatendido su teléfono o su computadora, ¿verdad? Bueno, entonces la sociedad en comandita por acciones, vamos a decir que es aquella sociedad la cual en la cual uno o varios socios comanditados responden primero en forma subsidiaria, segundo en forma ilimitada y tercero en forma solidaria por todas aquellas obligaciones sociales y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. Ahí también quiero hacer otra observación. Un compañero en plan sabatino, en plan dominical, no recuerdo, me hacía el comentario, ¿verdad? Que era importante que conociéramos primero la sociedad anónima para poder entender otros tipos de sociedades, pero nosotros nos basamos en el programa de estudios, hay libertad de cátedra y respetando el orden que el abogado que se encargó de la grabación de los videos lleva, que en este caso él en semana 8 tiene la sociedad comandita por acciones, es por eso que yo les voy a hablar hoy sobre la sociedad comandita por acciones, porque correspondería a la sociedad anónima, ¿verdad? Pero con el objeto de que no sea contradictorio, perdón, la información proporcionada con lo del video introductorio y que ustedes se compliquen la existencia con esta divergencia, entonces continuamos en el orden en el que vienen los videos introductorios, ¿de acuerdo? Por eso el día de hoy vamos a conocer este tipo de sociedad. ¿Y por qué toco este tema? Porque nos indica, ¿verdad?, que es aquella sociedad, perdón, es aquella sociedad en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria, y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito, en la misma forma, en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. Entonces, vamos a encontrar muchas generalidades de la sociedad en comandita por acciones en la cual vamos a aplicar la supletoriedad de artículos o supletoriedad de leyes, ¿verdad? Es decir, que algunas cosas que no se encuentran contempladas en los artículos específicos donde se encuentra regulada la sociedad en comandita por acciones dentro del Código de Comercio, pues vamos a aplicar lo relacionado a la sociedad anónima. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 195 de nuestro Código de Comercio. Así que vamos tomando nota, por favor, del artículo 195 de nuestro código, vamos resaltando, vamos haciendo anotaciones o en su defecto vamos teniendo la lectura del mismo en nuestro código digital. Buenas tardes, José, mucho gusto.
¿Hemos tomado nota ya? Bueno, si ya tomamos nota sobre nuestra conceptualización inicial de la sociedad en comandita por acciones, esperen chicos que mi zapato está ahí. Em, si ya tomamos nota de lo que es la conceptualización de la sociedad en comandita por acciones, entonces ahora nos corresponde ver la ley de extinción de dominio. Y quizá nos preguntemos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la ley de extinción de dominio con el derecho comercial, con el derecho mercantil? Pues vamos a tener la lectura y vamos a analizar algunos artículos que al momento de que tengamos dicha lectura, pues nos vamos a percatar de cuál es la relación entre esta ley especial que es de carácter penal con nuestro Código de Comercio de Guatemala, decreto 2-70 del Congreso de la República, ¿verdad? Entonces, en el grupo de Telegram ya se compartió en una ocasión lo que es la ley de extinción de dominio. Si alguien no la tiene, le vamos a dar chancecito para que pueda buscarlo a través de la herramienta de internet. O si alguno pues lo tiene ya dentro de sus leyes especiales que ha ido comprando poco a poco. Recordemos que las leyes hay que ir comprando poco a poco, ¿verdad? En el caso de ciencias jurídicas y sociales. Porque si ustedes esperan llegar hasta el noveno semestre, décimo semestre, y cuando empiecen a hacer sus prácticas, a comprar sus leyes, se van a quedar pobres, se los digo por experiencia. Hay que comprar muchas leyes, leyes especiales, leyes específicas y las leyes principales, ¿verdad? Que son las leyes básicas. Entonces, poco a poco tenemos que ir adquiriendo nuestras leyes, ¿verdad? Tenemos que ir formando o conformando nuestra pequeña biblioteca, ¿verdad? En el caso de los demás, pues solo las leyes que utilicen a través de los diferentes cursos y dependiendo de la especialidad que vayan a tener. Entonces, la ley de extinción de dominio está ahí en el grupo, alguien lo ha compartido, si no la tiene puede buscarla en internet y si la tiene física, pues en buena hora porque vamos a hacer algunas anotaciones o algunas referencias relacionadas con estos artículos, del artículo 71 al artículo 74. Así que para ello vamos a proyectar nuestra ley. La vamos a buscar porque no la tengo abierta. Permítame un segundito. Deme un minutito. Deme un segundito. Vamos a encontrar nuestra ley de extinción de dominio. Esa creo que la tengo en el escritorio. Permítame un segundo. Aquí está. Ya la localicé. No se preocupen ustedes. Vamos a presentar nuevamente nuestra pantalla. En efecto, de que usted pueda visualizar la ley de extinción de dominio. Me gustaría, esto no lo hice en la otra clase, pero lo vamos a hacer con ustedes. Me gustaría que tuviéramos la lectura del considerando, dice decreto número 55-2010, ley de extinción de dominio. El Congreso de la República de Guatemala, considerando dice, que en los últimos años se ha incrementado de manera alarmante el número de delitos que atentan contra el patrimonio del Estado y de los particulares, así como los que ocasionan grave daño a la vida, la integridad, la libertad y la salud de los habitantes de Guatemala, relacionados con la delincuencia organizada, así como otras formas de actividades ilícitas o delictivas. El siguiente considerando dice que mediante actos de corrupción, tráfico de influencias y otros ilícitos, cada vez más personas individuales y jurídicas han acumulado bienes con recursos provenientes de actividades ilícitas o delictivas. Dice luego en el tercer considerando que los responsables de los delitos económicos, de las infracciones de narcotráfico y la delincuencia organizada, han utilizado diversos mecanismos ilegales, mezclados estos con medios legales, para la transferencia y circulación de bienes, así como ganancias, frutos y productos de criminalidad,
así como para el encubrimiento o el ocultamiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o la propiedad real de esos bienes, ganancias o derechos a sabiendas de que proceden de actividades ilícitas o delictivas. Siguiente, considerando que es imperativo emitir una legislación apropiada para recuperar a favor del Estado sin condena penal previa ni contraprestación alguna los bienes, las ganancias y productos y frutos generados por las actividades ilícitas o delictivas. Siguiente, considerando que es imprescindible establecer un procedimiento específico y exclusivo fuera de la jurisdicción penal y civil y otorgar a los operadores de justicia instrumentos legales para extinguir los derechos sobre bienes obtenidos o que se deriven de actividades ilícitas o delictivas. Por tanto, se decreta la siguiente ley de extinción de dominio, ¿verdad? Y viene el objeto. En el artículo 1 encontramos el objeto de la ley. Dice: las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social. Esta ley tiene por objeto regular la identificación, la localización, recuperación, repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos, así como de las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas de origen o procedencia ilícita o delictiva a favor del Estado. Bueno, ya leímos esto, ahora nos vamos al artículo del 71 al 74, como lo establece nuestra diapositiva. Y aquí podemos observar, aquí ya nos vamos a dar cuenta y decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el derecho mercantil o con la legislación mercantil? Porque aquí en el artículo 71 usted puede observar ciertas reformas que se llevaron a cabo en el Código de Comercio. Y dice: se reforma el artículo 108, acciones nominativas y al portador del Código de Comercio de Guatemala, decreto número 2-70 del Congreso de la República, el cual queda así. Artículo 108. Este es el artículo de nuestro Código de Comercio. Acciones. Las acciones deberán ser nominativas. Las sociedades anónimas constituidas antes de la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio, cuyo pacto social les faculte a emitir acciones al portador y tengan pendiente la emisión de acciones, deberán realizarla únicamente con acciones nominativas. Más adelante vamos a ver una conceptualización de lo que es una acción nominativa, pero creo que al leer los considerandos y el objeto de la presente ley, vamos entendiendo a qué se refiere, ¿verdad? Y cuál es el objeto de poder cambiar esas acciones que estaban al portador a acciones nominativas. Luego dice el artículo 72, se reforma el artículo 195. ¿Se recuerdan qué artículo leímos para la sociedad en comandita por acciones? Nuestro artículo 195 del Código de Comercio. Y dice: se reforma el artículo 195, sociedad en comandita por acciones, del Código de Comercio de Guatemala, decreto número 2-70 del Congreso de la República, el cual queda así. Y ahí tenemos el artículo tal y como lo vimos en la diapositiva, porque el código que estamos utilizando ya se encuentra debidamente reformado, ¿verdad? Entonces estamos haciendo aquí la relación de la ley de extinción de dominio con nuestro código de comercio y de qué manera vino a reformarlo y qué situaciones del comercio vino a cambiar la creación de esta ley especial, ¿verdad? Y encontramos artículo 195, sociedad en comandita por acciones, y decimos que la sociedad en comandita por acciones es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales, y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito en la misma forma que los accionistas de la sociedad anónima, ¿verdad? Esta es la conceptualización que vimos en la primera diapositiva, donde describíamos lo que es la sociedad en comandita por acciones. Entonces, el artículo 72 vino y reformó el artículo 195 de nuestro Código de Comercio. Luego sigue aquí un siguiente párrafo
antes del artículo 73, que nos dice, las aportaciones deben estar representadas por acciones, las cuales deberán ser nominativas. Y aquí nos recalca y va a seguir en la misma postura, ¿verdad? Nos va a ir recalcando, perdón, cada vez más lo que es que las acciones que antes eran al portador, ahora deben ser nominativas. Dice entonces, aquí está el párrafo que nos interesa y que se relaciona con nuestra clase de hoy específicamente. Las sociedades en comandita por acciones constituidas antes de la vigencia de la ley de extinción de dominio, cuyo pacto social les faculte a emitir acciones al portador y tengan pendiente la emisión de acciones, deberán realizarla únicamente con acciones nominativas. Luego dice el artículo 73. Se reforma el artículo 204 en sociedades accionadas. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a ver las sociedades, vimos la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y anteriormente vimos lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Hablábamos que habían diferentes tipos de sociedad dependiendo de su capital o según su capital o su patrimonio. Por ejemplo, la de responsabilidad limitada, esta sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad completamente capitalista, ¿verdad? Es decir, que todo el patrimonio debe constituirse al momento de elevar la escritura pública en sus estatutos o de constitución o escritura social, como comúnmente se le conoce, cuando se constituye una sociedad. Pero el capital o el patrimonio debe ser en efectivo, la responsabilidad limitada. Ahora, volviendo al tema del día de hoy, que es la sociedad en comandita por acciones, vamos a decir que es una sociedad accionada, toda vez que el patrimonio lo vamos a formar o se va a conformar por acciones, ¿verdad? Entonces, por eso el artículo 73 nos habla, ¿verdad?, de esta reforma al artículo 204, donde nos indica en sociedades accionadas. En las sociedades accionadas se podrá acordar el aumento de capital autorizado mediante la emisión de nuevas acciones o por aumento del valor nominal de las acciones. En ambos casos, las acciones deberán ser nominativas. No quitemos la línea, el dedo del renglón donde nos indica que las acciones en todos estos tipos de sociedades deben de ser nominativas. Y en el objeto de nuestra ley pudimos observar, ¿verdad?, que esta ley de extinción de dominio se creó para poder identificar, para poder recuperar y para poder determinar si realmente un bien proviene de un hecho lícito o de algún hecho delictivo, ¿verdad? Entonces nos va a estar recalcando siempre estas reformas realizadas al Código de Comercio por la Ley de Extinción de Dominio, que todas las acciones deberán ser nominativas. Luego dice, la emisión, suscripción y pago de acciones dentro de los límites del capital autorizado se regirán por las disposiciones de la escritura social. En todo caso, la emisión de acciones deberá realizarse únicamente con acciones nominativas. Y aquí no lo vuelve a decir. Luego veamos el artículo 74. No sé si estamos ahí en contexto, si vamos leyendo, por favor, todos nuestra ley. En el artículo 74 nos dice, transitorio. Se establece el plazo de 2 años contados a partir de la vigencia de la presente ley, o sea, de la ley de extinción de dominio, para que aquellas sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones específicamente reguladas en el Código de Comercio de Guatemala, decreto 2-70 del Congreso de la República, que hayan emitido acciones al portador antes del inicio de la vigencia de esta ley, procedan a efectuar la respectiva conversión por acciones nominativas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas sociedades anónimas, todas aquellas sociedades en comandita por acciones que en su momento emitieron, otorgaron, vendieron, adquirieron algo
a través de acciones al portador, deberán de convertirlas a nominativas. Como les digo más adelante, pues vamos a ver una conceptualización de lo que son las acciones nominativas, pero basta con indicar que si estaban al portador no se sabía quién era el propietario, a quién le pertenecía la acción o quién la estaba otorgando. Mientras que cuando hablamos de acciones nominativas nos referimos a que debe consignársele a la acción el nombre de la persona a quien pertenece, el nombre del titular o el nombre de quien otorgó dicha acción, ¿verdad? Entonces, en el artículo 74, cuando se refiere a transitorio, indica que se le otorga legalmente un plazo de 2 años a las sociedades anónimas y a las sociedades en comandita por acciones para que puedan llevar a cabo la conversión de todas aquellas acciones al portador que existían. Luego dice, dentro del plazo de 30 días después del vencimiento del plazo de 2 años, o sea que en total dan 25 meses, ¿verdad? Porque los 2 años son 24 más 30 días de un mes más, son 25 meses. ¿A qué se refiere el párrafo anterior? Las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones, que son las que estamos estudiando el día de hoy, deberán dar un aviso al registro mercantil de haber dado cumplimiento a esta disposición e informando en su caso de las acciones al portador que no se hubieran convertido a acciones nominativas. No cabe duda que existen muchos factores exteriores que en su momento iban a limitar o quizá no iban a permitir que algunas acciones emitidas al portador pudiesen convertirse a acciones nominativas. Luego dice en el último párrafo, bueno, nos faltan 2 párrafos todavía, dice, vencido ese plazo de 2 años, solo podrán ejercerse los derechos que incorporan las acciones nominativas, ¿verdad? O sea que este artículo, esta ley no vino a jugar únicamente con las disposiciones, sino que establece, ¿verdad? Que si aún se encuentran algunas acciones al portador y que no sea justificable el motivo por el cual no pudieron convertirse a nominativas, perderán todos aquellos derechos que incorpora cada una de las acciones. Es decir, que serán nulas, no tendrán valor porque no cuentan con el nombre del titular de la acción. En el caso de las acciones al portador que no hubieran sido convertidas a acciones nominativas, deberá seguirse el procedimiento estipulado en el artículo 129 del Código de Comercio de Guatemala, decreto 2-70 del Congreso de la República. Ahora bien, los compañeros que están ahí poniendo atención, vamos al artículo 129 del Código de Comercio y cuéntenme cuál es ese procedimiento necesario para las acciones al portador que en su momento no pudieron convertirse. Por favor, vamos al artículo 129 para ver ese procedimiento estipulado en el Código de Comercio. Mientras ustedes lo buscan, yo leo el último párrafo. El registro mercantil verificará el cumplimiento de lo establecido en este artículo conforme los procedimientos que implemente para el efecto. No cabe duda que el registro mercantil es un órgano contralor y que en virtud de que cada una de las actividades o cada una de las situaciones que deban hacerse constar dentro de las sociedades deben ser solemnes, toda vez que, no sé si ustedes recuerdan cuando hablamos de las sociedades mercantiles sobre la solemnidad de la sociedad, ¿verdad? Que todo en virtud de ser catalogado o de ser de carácter registral debe constar en escritura. Y por eso es que el registro mercantil debe ir implementando sus mecanismos para poder verificar el cumplimiento de lo establecido en las diferentes legislaciones. Así que coméntenme a qué se refiere el artículo 129 del Código de Comercio en cuanto al procedimiento estipulado para las acciones al portador que no hubieran sido convertidas a acciones nominativas. Vamos a ver qué dicen. Ya están escribiendo algunos compañeros ahí.
Vamos a ver qué dice Golda está escribiendo, que establece el artículo 129 de nuestro Código de Comercio. Los demás compañeros, por favor, vamos participando. Y vamos a rezar nuestra diapositiva para poder platicarlo ya fuera de la ley de extinción de dominio. Ya tuvimos la lectura de esos artículos, ya vimos la relación entre la ley de extinción de dominio y nuestro Código de Comercio de Guatemala. ¿De acuerdo? Bueno, bueno, ya vimos, acá ya nos dice Guillermo dice, es en caso de destrucción o pérdida. Golda dice, artículo 129, destrucción o pérdida de acciones de la garantía cubrirá como mínimo el valor nominal. Entonces aquí encontramos el procedimiento necesario para poder solicitar la reposición ante el juez de primera instancia, dice. Y estas son todas aquellas acciones que estaban al portador y que no pudieron convertirse en su momento a nominativas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces continuamos. Solo vamos a verificar que no nos quiera sacar ni y continuamos. Sí, desde la diapositiva actual. Bueno, ya tuvimos también la lectura de la ley de extinción de dominio, ¿verdad? Que es bien interesante cómo las demás leyes vienen a influenciar o vienen a tener un impacto en las leyes anteriores. Muchas veces pues se consideran ya obsoletas y a veces también nos guiamos o nos basamos en algunos fundamentos que quizá ya no están vigentes porque han sido modificados. Entonces es importante que, así como el derecho es evolutivo, que está en constante cambio, también nosotros tengamos la iniciativa y la inquietud de poder ir actualizando nuestras legislaciones. Muy bien. No sé si está claro hasta el momento sobre la relación entre lo que es la ley de extinción de dominio y nuestro código de comercio o las sociedades que estamos estudiando. Establece que en caso de destrucción, sí, así es. Muy bien. Gracias, compañeros que han participado. Luego dice de las aportaciones deben estar representadas por acciones. Recordemos que la sociedad en comandita por acciones, pues constituye o conforma su patrimonio social o su patrimonio societario a través de acciones. Y como ya lo vimos establecido en la ley de extinción de dominio, todas las acciones deberán ser nominativas. Y esto está contemplado también en el artículo 195, en el siguiente párrafo de donde encontramos la conceptualización o la descripción de lo que es la sociedad en comandita por acciones. Luego nos vamos a una conceptualización doctrinaria de lo que son las acciones nominativas. Creo que nos quedó claro con la explicación que nos da la ley de extinción de dominio, pero no obstante ello vamos a tener la lectura de la presente diapositiva. Dice, las acciones nominativas son aquellas participaciones de una empresa o sociedad que llevan incluidas el nombre del titular que las posee. Entonces, las nominativas tenemos claro que son todas aquellas acciones en las cuales se va a incluir el nombre del titular que las posee. Luego dice, en este caso las acciones se emiten con el nombre del accionista al que pertenece, ¿verdad? Entonces esto ayuda a las diferentes autoridades o a los diferentes procedimientos que sean necesarios para poder verificar la procedencia de un bien y a quién pertenece y de qué forma lo obtuvieron, ¿verdad? Porque si las acciones eran al portador, se desconocía quién había emitido la acción, a quién le pertenecía o quién era el titular de la misma. Entonces ahora se establece específicamente que las acciones deben ser nominativas y en esto consiste
lo que son las acciones nominativas, incluir el nombre del titular o consignar al momento de la emisión de las diferentes acciones el nombre del accionista al que pertenece. Vamos tomando nota, por favor. ¿Listo? Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Régimen. Cuando hablamos de régimen, vamos a decir que la sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima. Por eso les decía que íbamos a utilizar la supletoriedad o que vamos a relacionar directamente la sociedad en comandita por acciones por muchas generalidades que se basan en la sociedad anónima. Entonces, el régimen de la sociedad incomandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes, es decir, que la sociedad incomandita por acciones se encuentra regulada y sus generalidades están contempladas del artículo 195 al artículo 211. Entonces, esto es lo que va a ser diferente a la sociedad incomandita por acciones de la sociedad anónima, pero todas aquellas cuestiones que no se regulen dentro de este régimen del 195 al 211 van a utilizarse supletoriamente lo establecido para la sociedad anónima. ¿De acuerdo? Esto lo encontramos regulado en el artículo 196 de nuestro Código de Comercio de Guatemala. Luego hice la razón social. ¿Se recuerdan? La semana pasada yo les dije que íbamos a salir siendo unos expertos en cuanto a la razón social de las sociedades, toda vez que en cada una de ellas, desde que empezamos a ver las sociedades mercantiles en general y ahora que estamos viendo las particularidades de cada una de ellas, vamos a conocer lo que es la razón social. Y podemos decir específicamente que a excepción de cómo se conforma el nombre o de la leyenda que lleva agregada, la razón social siempre va a ser lo mismo. Y podemos observar en pantalla que la razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos si fueren varios y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad en comandita por acciones, la cual podrá abreviarse ICIA S.C.A. Entonces, la razón social ya sabemos que se forma con uno de los nombres de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, socios comanditados dentro de la sociedad en comandita por acciones. Y no debemos olvidar ni omitir lo que es la leyenda. Recordemos que en su momento observamos qué sucedía o tuvimos la lectura del artículo específico donde nos hablaba sobre la omisión de la leyenda y esto pues va a traer muchas consecuencias negativas para los socios en una sociedad, por ejemplo, en la sociedad de responsabilidad limitada, podíamos ver que no obstante tener este carácter de responsabilidad limitada, al no agregarle la leyenda respectiva, los socios debían de responder solidaria y subsidiariamente e ilimitadamente por las obligaciones sociales, aunque tuvieran el régimen o la catalogación de responsabilidad limitada. Y por el simple hecho de haber omitido
la leyenda que se debe de acompañar o con la que se debe conformar la razón social en las diferentes sociedades. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 197 de nuestro Código de Comercio. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? Por favor, indíquenme todo en orden para poder continuar. Bueno, quiero creer que todo en orden, ¿verdad? El silencio otorga. Bueno, vamos a continuar. Administración. Los socios comanditados tienen a su cargo la administración de la sociedad y la representación legal de la misma, y están sujetos a las obligaciones y responsabilidades de los administradores de la sociedad anónima. Entonces, por favor, tomamos nota. La administración de la sociedad en comandita por acciones está a cargo de los socios comanditados de la sociedad y la representación legal de la misma, y están sujetos a las obligaciones y responsabilidades de los administradores de la sociedad anónima. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 198 del Código de Comercio de Guatemala, ¿verdad? Entonces ya sabemos quiénes tienen la administración, quiénes tienen a cargo la representación de la sociedad en comandita por acciones, que son todos aquellos socios comanditados, y van a estar sujetos también a las obligaciones y responsabilidades que poseen los administradores de la sociedad anónima. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 198 del Código de Comercio de Guatemala. Vamos tomando nota, por favor. Vamos a tomar nota de esto último. Y nos encontramos exactamente a la mitad del periodo, ¿verdad? Y encontramos acá breve receso, volvemos en 10 minutos para poder tomar un relax. Hoy es miércoles y turita de semana. Estamos a medio periodo, por favor, estirémonos, tomemos nota, lleguemos a donde nos dirigimos los que van manejando y por favor nos conectamos en 10 minutos. Nos continuamos conectados, ¿verdad? Yo siempre digo nos conectamos, no. Ahorita pues nos distraemos estos 10 minutitos y estamos de vuelta a las 18:26.
Bueno, estamos de vuelta, espero hayan podido descansar un poquitito y ahora vamos a continuar con nuestra clase. ¿De acuerdo? Solo vamos a verificar que estemos compartiendo pantalla. Sí. Recuerdan que antes de irnos al receso, pues estábamos hablando de la administración en la sociedad en comandita por acciones y mencionamos quiénes eran los administradores, quiénes tienen la representación legal de la sociedad y a qué están sujetos, a qué obligaciones, a qué responsabilidades directamente los de la sociedad anónima. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 198 de nuestro Código de Comercio. Después de nuestro breve receso, nos corresponde redireccionarnos al artículo 162 de nuestro Código de Comercio y vamos a proyectar nuestra ley. Entonces nos vamos al artículo 162 y aquí vamos a poder observar lo relacionado a la administración. ¿De acuerdo? Entonces tenemos en pantalla ya lo que es el artículo 162 donde hablamos de la administración. Dice, un administrador único o varios administradores actuando conjuntamente, constituidos en consejo de administración, serán el órgano de la administración de la sociedad y tendrán a su cargo la dirección de los negocios de la misma. Si la escritura social no indica un número fijo de administradores, corresponderá a la Asamblea General determinarlo al hacer cada elección. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar supletoriamente el artículo 162 para poder ampliar un poquito la información relacionada con los administradores en la sociedad en comandita por acciones. Ahora viene acá algo bien interesante, donde dice los administradores pueden ser o no socios. Esta decisión sobre quiénes pueden ser administradores o no va a quedar plasmada en la escritura de constitución de la sociedad. Hemos hablado de que esta escritura pues debe llenar todos los requisitos de ley, pero aunado a ello también se deberán de consignar todas aquellas cláusulas de exclusividad, es decir, todas aquellas cláusulas que no pueden omitirse, ¿verdad? No podemos dejar de decir en qué porcentaje va a crecer la sociedad, no podemos decir quiénes la van a administrar, si va a existir un órgano de vigilancia o no, si va a existir un órgano de administración o no. Muchas veces por falta de conocimiento, por falta de asesoramiento, ¿verdad? Aunque recordemos que nadie puede alegar ignorancia de la ley, pero en muchas ocasiones los socios desconocen esta información importante, ¿verdad? Entonces acá nos indica este párrafo que los administradores pueden ser o no socios. Serán electos por la Asamblea General y su nombramiento no podrá hacerse por un periodo mayor de 3 años, aunque su reelección es permitida. Es decir, que vamos a nombrar, por ejemplo, a 5 administradores al momento de constituir la sociedad y ellos van a tener un periodo de administración de 3 años. Si la administración marcha en orden, si no hay necesidad, porque no hay ningún conflicto, ninguna pérdida, por ejemplo, las personas, los socios, en este caso en asamblea general, pueden reelegir a sus mismos administradores, ¿verdad? Es decir, que pueden estar durante 3 años en el cargo, pero al terminar este periodo, los mismos pueden ser reelectos. Ahora bien, puede ser que por estrategia también los encargados de la sociedad o la totalidad de los socios establezcan que van a cambiar su administración cada 3 años, que es el periodo que nos menciona este párrafo en el artículo 162.
Posteriormente encontramos el tercer párrafo que dice, los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fueron designados, mientras sus sucesores no tomen posesión, ¿verdad? Yo sé que a veces nos sucede, ¿verdad? En los trabajos, a veces nos sucede en la familia, cuando tenemos alguna responsabilidad y ya nuestro límite llegó al límite, ¿verdad? O ya el tiempo que nosotros nos habíamos comprometido terminó. Cuando hablamos de los administradores dentro de la sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones, vamos a decir que los mismos continúan con la obligación de desempeñar las funciones hasta que los nuevos administradores tomen posesión, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar? En el caso de la sociedad, pues se supone que son amigos, que son conocidos, que son socios, pero en otras circunstancias, si lo viéramos fuera de la sociedad, ¿a quién le va a gustar continuar haciendo el trabajo de alguien más que ya fue nombrado en mi lugar, verdad? Pero esto lo estamos viendo profesionalmente y cómo se encuentra debidamente legislado en nuestro Código de Comercio. El último párrafo dentro del artículo 162 nos dice, el nombramiento de administrador es revocable por la Asamblea General en cualquier tiempo. Esto quiere decir que los administradores, no obstante encontrarse regulado un plazo de 3 años para su nombramiento, los, la Asamblea General tiene la facultad y la potestad de poder revocar dicho nombramiento y poder sustituir o nombrar a un nuevo administrador, cualquiera que sea la causa que los ha llevado a realizar este cambio. Luego encontramos en el artículo 163 facultades de los administradores. Facultades de los administradores. ¿Estamos tomando nota? Muy bien. Artículo 163, facultades de los administradores. La extensión de las facultades de los administradores se regirá por lo que disponga la escritura social. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no nos va a regir y nos va a decir, bueno, los administradores tienen que hacer esto, no pueden hacer esto y esto, todo, porque imagínense que cada procedimiento, cada situación que surja derivado del desempeño común o el desempeño diario de la sociedad puede, puede ocasionar algunas situaciones diferentes, alguna, puede generar nuevas obligaciones, nuevas responsabilidades o nuevas facultades para los administradores. Entonces, en este caso, pues, la extensión de las facultades de los administradores, tanto en la sociedad anónima como la sociedad en comandita por acciones, va a regirse por lo que establezca la escritura social al momento de constituir la sociedad y se va a determinar. Los administradores podrán hacer tal cosa, no podrán hacer tal cosa, y sus limitaciones deberán expresarse en el propio nombramiento. No obstante que esto conste en la escritura social, al momento de que se les nombra administradores, como su nombre lo indica, pues se va a generar un nombramiento donde se va a indicar cuáles son sus facultades y hasta dónde llegan las mismas, ¿verdad? Que los límites que se le van a imponer a los administradores. Luego en el artículo 164 encontramos la representación legal, dice el administrador único o el consejo de administración, en su caso, tendrán la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él, y el uso de la razón social, a menos que otra cosa disponga la escritura constitutiva. Entonces vemos aquí la importancia de la escritura constitutiva o de la escritura social mediante la cual se crea la sociedad, toda vez que aquí debe de establecerse esta situación. Según la ley y el artículo 164, el consejo de administración o a las personas que son nombradas como administradores pueden y deben de representar a la sociedad en juicio y fuera de él y utilizar la razón social. Pero si en la escritura constitutiva o en la escritura social de creación de sociedad se establecen algunas otras cosas, pues deberán de cumplirse también lo establecido en esta cláusula específica. El siguiente párrafo del artículo 164 nos dice, el Consejo de Administración podrá otorgar poderes a nombre de la sociedad.
pero el administrador único podrá hacerlo solamente si estuviere facultado para ello por la escritura social o por la asamblea general. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que el consejo de administración o uno o varios socios que sean delegados o sean nombrados como administradores pueden otorgar algunos poderes a nombre de la sociedad. Pero si la sociedad únicamente cuenta con un administrador, este no podrá otorgar poderes a menos que se le faculte para ello en la escritura social o se le nombre por la Asamblea General para poder otorgar un poder especial o un poder en específico, ¿verdad? En alguna situación donde se pueda acreditar que es necesaria, sí o sí, que es necesario sí o sí el otorgamiento de un poder, si fuese un administrador único. Ahora, si son varios, y tienen la facultad de poder otorgar los poderes a nombre de la sociedad. Luego en el artículo 165 encontramos ya voto de los administradores, presidente, resoluciones del consejo, y 167, luego nos vamos al 168, dice administradores suplentes, interés del administrador, beneficios ajenos, responsabilidad general, responsabilidad específica. Veamos un poquito de la responsabilidad específica. Además, dice el artículo 172, los administradores serán también solidariamente responsables y ahí vemos ya enumerados cada una de las responsabilidades que tienen los administradores, como que las aportaciones sean efectivas, que consignen los valores que corresponden, que realmente hayan utilidades, que hayan ganancias válidas y lícitas también, lícitas y lícitas. Tres, que la contabilidad de la sociedad se lleve de conformidad con las disposiciones legales, ¿verdad? Que no hayan anomalías en los estados financieros y del exacto cumplimiento de los acuerdos en las asambleas generales, ¿verdad? Luego viene la extinción de la responsabilidad y acción de responsabilidad, mínimo de accionistas, aquí ya es directamente de las asambleas generales, ¿verdad? Eso no lo vamos a entrar a conocer. Vamos a ver lo relacionado a la remoción, pero esto creo que está en las diapositivas, entonces vamos a verificar para no hablar de lo mismo antes de llegar hasta ahí. Vamos a verificar, no se preocupe. Órgano de fiscalización, remoción. Sí, tenemos aquí la remoción ya específica. Bueno, entonces nos quedaríamos con este dato en cuanto a los administradores, haciendo la supletoriedad de estos artículos en cuanto a las generalidades de lo que es la sociedad anónima. Así que ahora nos corresponde hablar sobre lo que es el órgano de fiscalización. ¿Todo en orden hasta el momento, jóvenes? Por favor, necesito que se manifiesten y que me digan si ligra, en orden. No nos hemos dormido, aquí estamos poniendo atención, estamos muy atentos a la clase y estamos entendiendo el tema relacionado a la sociedad en comandita por acción. Gracias, Guillermo, por responder, ¿verdad? Espero que para todos los demás también todo esté en orden y estén entendiendo. A veces yo hablo muy rápido. Si estoy hablando muy rápido, por favor, indíqueme el link, un poquito más despacio, porfa. Muy bien, estamos en orden entonces. Muy bien, ahora dice órgano de fiscalización. Usted puede observar su diapositiva y dice en esta clase de sociedades. ¿Qué clase de sociedad es nuestra sociedad en comandita por acciones? Comandita siempre en comandita por acciones. Bueno,
qué bueno que todo esté en orden, ¿verdad? A veces me preocupo porque digo, ¿será que me desconecté o será que ya se aburrieron o no están conectados? Entonces me da un poquito de pena, pero ya cuando yo veo los mensajes digo, bueno, entonces sí están del otro lado de la pantalla. Dice en esta clase de sociedades, recordemos que la sociedad en comandita por acciones es una sociedad accionista. Entonces, en este tipo de sociedades es obligatorio, dice, establecer en la escritura constitutiva un órgano de fiscalización integrado por uno o varios, y aquí vamos a encontrar algunas calidades de las personas que pueden conformar el órgano de fiscalización. Entonces, al ser una sociedad accionista, es obligatorio, nos indica el artículo 199 del Código de Comercio, que se constituya un órgano de fiscalización. Y las calidades que deben de poseer los miembros de este órgano de fiscalización es que deben ser contadores o auditores o comisarios nombrados. Cuando hablamos de comisarios nos referimos a personas que quizá no cuenten, ¿verdad? Con la calidad de contador o de auditor, pero que tenga experiencia y que pueda ejercer las labores de fiscalización. Y estas personas van a ser nombradas exclusivamente por los socios comanditarios y cuyo funcionamiento y atribuciones se regirá por lo dispuesto para la fiscalización de las sociedades anónimas. Y volvemos a caer en el tema de supletoriedad en cuanto a las sociedades anónimas, ¿verdad? Que nos indica en qué forma es que se lleva a cabo la fiscalización de las diferentes sociedades. Gracias, María Juárez. Ni tanto, créame. Dice María Juárez, usted siempre tan guapa. Dice, muchas gracias. Fíjense que me oye bien y ya me voy a desviar del tema, ¿ya vieron? Después me van a estar jalando las orejas desde era central porque van a decir, esa Lick solo platicar es. Fíjense que el día lunes y martes en el lugar donde yo trabajo estuve de turno. Y fue un turno fatal. Créanme que ayer ya renunciaba, tuve muchos casos, me desvelé, no dormí todo el lunes y, un relajo. Pero gracias a Dios hoy ya entregué, entonces ya estoy, como dicen, hay un meme que dice lechuga como una fresca, ya estoy fresca como una lechuga, ¿verdad? Entonces ahí vamos tratando de poder estar como corresponde para no asustarlos, ¿verdad? A veces tenemos un mal día y conectarnos a nuestra clase y, uy, esa licenciada, ¿no? ¿Verdad? Tratamos de hacer un poquito de cambio, pero tampoco milagros no se puede. Gracias, María. Bueno, entonces es importante que sepamos, ¿verdad? Que el órgano de fiscalización se compone por estas personas con esas calidades que ya mencionamos y que también utilizaremos la supletoriedad en cuanto a lo que es em, la sociedad anónima. Y esto contemplado en el artículo 199 del Código de Comercio. Bueno, continuamos y aquí podemos observar en el artículo 200 lo relacionado a la remoción, ¿verdad? Veíamos que en las generalidades de la sociedad anónima, en algunos artículos ya nos hablaba de la remoción parcial, de la remoción total, pero dentro de la sociedad en comandita por acciones existe una remoción específica. Ay, sí, ojalá mañana sea mejor. Así es, pidiéndole a Dios siempre, cada día sea mejor y cada día con su afán, ¿verdad? No debemos de preocuparnos tanto, tanto por el mañana, sino que hay que vivir el día a día. Entonces, en el artículo 200 del Código de Comercio encontramos la remoción y dice, la Asamblea General puede remover a los administradores o proveer la sustitución del administrador que por cualquier causa haya cesado en su cargo. Entonces aquí no nos indica una causa si es justificada, si no es justificada. Motivos de remoción tampoco nos indica este artículo 200, únicamente nos dice que queda en manos de la Asamblea General poder remover a los administradores, pero también tienen la obligación de poder proveer la sustitución del nuevo administrador, ¿verdad? O promover a alguien, proponer a alguien a este cargo. Ahí pueden observar ustedes, ¿verdad? Una imagen un poco cómica donde le están dando una patada como cuando dicen, ¿verdad?
Después nadie lo agradece y les están dando una patada y están sacando al socio ahí, ¿verdad? Pero es importante mencionar que la ley establece, además de lo que se establece en la escritura constitutiva, em, permítanme, creo que me quiere sacar. Sí, ¿ya vieron? Además de lo que establece la escritura constitutiva, eh, la Asamblea General tiene la potestad o la facultad de poder remover sin causa justificada a los socios. Luego dice, después del punto y seguido, desde el momento que el nuevo administrador acepte el nombramiento, asume la calidad y las responsabilidades de socio comanditado. El socio comanditado que hubiere sido removido o sustituido de la administración mantendrá sus derechos y obligaciones como comanditado, salvo lo relativo a la administración, es decir, que aquel socio que en su momento fue nombrado como administrador, pero a criterio o por estrategia de la Asamblea General he removido el cargo, él mismo continúa con sus derechos y sus responsabilidades como socio en la sociedad. En un momento, en ningún momento, cuando se remueve o se lleva a cabo la remoción de un administrador, se deja fuera a este socio de la sociedad, ¿verdad? Únicamente se retira de lo relativo a la administración. Esto lo encontramos contemplado en el artículo 200 del Código de Comercio de Guatemala. Bien, yo les dije que nos iba a alcanzar el tiempo y ahora nos va a alcanzar ustedes. Bien, ya nos quedan poquitas diapositivas y son cortas y entendibles. Aumento o reducción de capital. El aumento o reducción de capital social deberá ser resuelto por el órgano correspondiente en cada una de las sociedades en la forma y términos que determina su escritura social, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que a veces se constituyen las sociedades y se omiten todos esos datos importantes. Si una sociedad no se establece cómo se va a aumentar el capital, cómo va a disminuir o se va a reducir el capital, es cierto, existen las asambleas generales donde los socios van a poner o van a opinar, van a dar su punto de vista de cuál es la mejor manera para poder aumentar o reducir su capital. Pero hubiese sido mejor que ya estuviera establecido en la escritura social, ¿verdad? Entonces, el aumento o reducción del capital de cada una de las sociedades debe ser resuelto por el órgano correspondiente y se va a resolver en la forma y términos en que se haya determinado en la escritura social, cuya resolución incluirá el monto del aumento o reducción y la forma de pago. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 203 del Código de Comercio de Guatemala. Tomamos nota de este fundamento legal, por favor, sobre el aumento o reducción del capital. ¿Ya? Bueno, ahora seguimos, dice registro del aumento. Recordemos que em, recordemos que la solemnidad, ¿verdad? De la sociedad. La solemnidad de la sociedad nos indica que cada una de las actividades, cada una de las circunstancias que sean sujetas de registro deben de constar en escritura pública. Entonces, cuando hablamos del registro del aumento, si en algún momento dentro de la sociedad se va a aumentar el capital social, pues deberá de constar en escritura pública y deberá ser inscrito como corresponde en el registro mercantil. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 206 del Código de Comercio de Guatemala. Debe registrarse, debe de constar en escritura pública el aumento del capital social de nuestra sociedad en comandita por acciones. Luego dice aumento del valor
de las acciones. Dice, el aumento del capital social mediante la elevación del valor de las acciones requiere el consentimiento unánime de los accionistas, si han de hacer nuevas aportaciones en efectivo o en especie. Entonces, cuando hablamos del aumento del valor de las acciones, quiere decir, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo como cuando nosotros hablamos de la plusvalía en algún terreno, en algunos residenciales, ¿verdad? La plusvalía va aumentando. Entonces, de igual forma es en las sociedades. Tenemos un valor estipulado, un valor ya acreditado a cada una de las acciones en la sociedad en comandita por acciones, pero derivado del movimiento comercial que hay, del aumento que hay en, digamos, en el entorno comercial. Entonces, de esa manera es que también se determina que puede aumentarse el capital social mediante la elevación del valor de las acciones. Pero para ello necesitamos que cada uno de los accionistas proporcionen su consentimiento positivo, ¿verdad? Indicando que están de acuerdo en que se eleve el valor de las acciones. Y si no fuese posible hacerlo mediante las acciones que ya se cuentan, que se puede hacer una elevación mediante algunas aportaciones nuevas, ya sea en efectivo o en especie por parte de cada uno de los socios. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 209 del Código de Comercio. Hola, Lourdes. Fíjese que nosotros como docente no podemos compartirle las diapositivas. Son políticas de la universidad que debemos de respetar, tanto los estudiantes como los docentes, pero existe posibilidad de descargarlas y de poderlas socializar en el grupo. Así que hay compañeros que normalmente se toman la tarea, ¿verdad? O se dan a la tarea de poder descargarlas y se las hacen llegar en su momento. No se preocupe, Lourdes. Muy bien, artículo 209. Luego nos vamos con las formas de reducción. El capital podrá reducirse dentro de la sociedad en comandita por acciones de tres formas. Las formas de reducción las vamos a enumerar y son tres. El capital podrá reducirse por disminución del valor de las aportaciones sociales. Número dos, por disminución del valor nominal de todas las acciones o por amortización de algunas de ellas. Tres formas de reducción: por disminución del valor de las aportaciones sociales, por disminución del valor nominal de todas las acciones o por amortización de algunas de ellas. Recordemos que no todo es color de rosa, ¿verdad? Y que en este caso las sociedades también pueden sufrir ciertas pérdidas y se ven en la necesidad de poder disminuir el valor de sus aportaciones o el valor de sus acciones, ¿verdad? Y esto lo encontramos regulado en el artículo 210 del Código de Comercio de Guatemala, decreto 2-70 del Congreso de la República. Responsabilidad y comunicación, dice. Responsabilidad y comunicación. Bajo la responsabilidad personal del administrador o administradores y del órgano de fiscalización, si lo hubiere, dice en este artículo, pero recordemos que cuando hablamos del órgano de fiscalización, nos indicaba que en este tipo de sociedades, como lo es la sociedad en comandita por acciones, por ser una sociedad accionista, debe de tener obligatoriamente un órgano de fiscalización. La resolución dice tanto de el incremento, el aumento o reducción del capital deberá de realizarse o se comunicará por el correo más rápido, con aviso de recepción a todos los acreedores de la sociedad cuya dirección sea conocida, ¿verdad? Entonces es importante porque puede ser que la reducción o el aumento del capital social de una sociedad en comandita por acciones pueda generar algunos perjuicios a personas, a terceras personas ajenas a la sociedad, ¿verdad? Estas personas que tal vez han actuado o han adquirido algún servicio o algún bien de la sociedad y que pueden verse afectados. Entonces es necesario comunicarles y notificarles estas modificaciones que está sufriendo la sociedad en comandita por acciones. Y lo encontramos regulado en el artículo 210 de nuestro Código de Comercio de Guatemala.
Y por último, pero no menos importante, encontramos lo que es la resolución de la reducción del capital social. Y dice la resolución de reducción de capital deberá ser inscrita en el registro mercantil. Recordemos que el derecho mercantil tiene estrecha relación con el derecho registral en virtud de que cada una de las comercializaciones, modificaciones, ampliaciones, reducciones, cualquier actividad que se realice en el desempeño y en pro de la sociedad o en el funcionamiento de la sociedad, deberá de inscribirse en el registro mercantil, es decir, que no solo van a llevar a cabo algunas actividades que puedan perjudicar la economía nacional, sino que deben de hacerlo del conocimiento del registro mercantil mediante la inscripción correspondiente. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 211 de nuestro Código de Comercio de Guatemala. Muy bien, llegamos, Lida, a una pregunta, dice, formas de reducción. Artículo 210 del Código de Comercio. Tomemos nota, Diego Pérez, por favor. Artículo 210 del Código de Comercio. Me hace favor de verificar, si no es ese, me lo comunica. Bueno, pero sí, ahí fue donde yo lo encontré. Entonces llegamos ya a nuestras preguntas para estudio y recordemos que leemos nuestra semana, nuestro número de pregunta y la pregunta en sí, el cuestionamiento. Importante que leemos respuesta porque la respuesta se encuentra dentro de nuestra clase en vivo, dentro de nuestro video introductorio. Tenemos que estudiar y basarnos tanto en el video introductorio como en la clase en vivo. Semana 8, pregunta 1. Es un tipo de sociedad mercantil en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Semana 8, pregunta 2. Son aquellas que deben estar representadas por acciones, las cuales deberán ser nominativas. Semana 8, pregunta 3. ¿Quiénes tienen a su cargo la administración de la sociedad en comandita por acciones? Semana 8, pregunta 4. Está integrado por uno o varios contadores, auditores o comisarios nombrados exclusivamente por los socios comanditarios. Y semana 8, pregunta 5. Menciona una forma en la que el capital podrá reducirse. Con esto agotamos nuestras preguntas para estudio. Importante que le den respuesta a estos cuestionamientos para poder llevar a cabo sus exámenes parciales, sus exámenes finales. Ustedes ya conocen el mecanismo de las evaluaciones de la universidad, entonces por eso tomamos nota.